Hola, mucho gusto. Nosotros somos alumnos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Facultad de Medicina, Extensión Mazatlán. Y mi equipo y yo les vamos a hablar sobre la síntesis del glucógeno y sobre las enfermedades de este, las glucogenosis. Los integrantes del equipo son Sánchez Raigosa René David, De la Toba Castañeda Andrea, Estrada Contreras Elaine, Ibarra Rivera Alonso, Manjarres Aragón Sandra Dilek y su servidora Ávila Villa Jordana Michel. Esta exposición es de la materia de Bioquímica 2 de la maestra Maya Torres Sánchez. Para comenzar, yo les voy a hablar sobre qué es el glucógeno. Bueno, el glucógeno es un carbohidrato de almacenamiento que nos sirve como depósito de energía. La molécula de glucógeno se encuentra compuesta por varias glucosas unidas entre sí, conectadas por medio de cadenas ramificadas. Comúnmente, creo que más de alguno de nosotros ya ha escuchado a alguna persona referirse a los carbohidratos en general como azúcares, pero nosotros sabemos que podemos clasificarlos de la siguiente manera: en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, que es el caso del glucógeno. Los monosacáridos son compuestos por un residuo de azúcar, los disacáridos son formados por dos residuos de azúcar, los oligosacáridos compuestos por entre 2 y 10 monosacáridos, y finalmente los polisacáridos como el glucógeno, que se forman por más de 10 monosacáridos. Bueno, cabe mencionarles también que esta molécula de reserva energética es abundante en el hígado y en menor cantidad en el músculo, aproximadamente solo conforma el 1% del músculo. A continuación, en la siguiente diapositiva les voy a hablar sobre su síntesis. Para comenzar, la síntesis la podemos dividir en tres fases. La fase 1, que es la obtención del precursor, la fase 2, que es la polimerización, y la fase 3, que es la ramificación. Se los voy a dividir en 5 pasos sencillos. El primer paso es que, bueno, tenemos una molécula de glucosa. La primera enzima que va a trabajar en este punto es la hexoquinasa. ¿Qué es lo que va a hacer esta enzima? La hexoquinasa va a fosforilar a la molécula de glucosa, convirtiéndola a glucosa 6-fosfato, para que ésta pueda entrar a la célula. En segundo paso, la fosfoglucomutasa va a mutar, como su nombre lo dice, fosfoglucomutasa, va a mutar el grupo fosfato. Va a trasladar el fosfato del carbono 6 al carbono 1 de la molécula de glucosa y de este modo lo va a convertir en glucosa 1-fosfato. Como tercer paso, vamos a tener a la enzima UDP glucosa pirofosforilasa, que va a permitir que por medio del uso de un UDP sea unido a la molécula de glucosa. En el cuarto paso va a actuar la glucógeno-sintasa, que va a realizar su función, pero sin embargo primero va a requerir de una molécula iniciadora. Aquí tenemos dos opciones. Bueno, en este proceso que acabo de comentarles, ya usamos un ATP y un UTP. Así que a continuación tenemos dos opciones en el cuarto paso, que son que existe una molécula de glucógeno preexistente para que se continúe la creación del glucógeno, o si la persona está ya, o sea, de plano, sin ninguna reserva, se va a requerir de la acción de la proteína glucogenina. La proteína glucogenina es capaz de sintetizar cadenas de entre 4 y 8 residuos de glucosa con enlaces alfa 1,4 para que la glucógeno-sintasa pueda comenzar a unir glucosas y formar cadenas. Esto es si no hay ninguna reserva. Pero en este caso vamos a tomarlo como que la persona está, o sea, en un nivel medio, que necesita glucosa, pero a la vez no está con sus reservas agotadas. Así que vamos a decir que tenemos una molécula de glucógeno preexistente. Por medio de la acción de esta misma enzima, la glucógeno-sintasa, se va a liberar el UDP y se comenzarán a unir otras moléculas de glucosa con enlaces alfa 1,4, del carbono 1 al carbono 4 de la siguiente glucosa y así sucesivamente. Después de que se unan varias moléculas, que tengamos más o menos 11 residuos de glucosa juntos, vamos a pasar al último paso, el quinto paso, donde la enzima amilo 1,4,1,6 transglucosidasa, que más comúnmente se le llama enzima ramificante, va a finalizar con lo que es este proceso
haciendo que esas cadenas de 11 a 12 glucosas se vuelvan más cortas. La enzima ramificante lo que va a hacer es pues seleccionar aproximadamente unas 7 moléculas de glucosa, las va a romper y va a crear ahí enlaces alfa 1,6. Entonces así sucesivamente se van a ir formando, se van de 6 a 7 residuos de glucosa, enlace alfa 1,6. Y así sucesivamente muchas veces hasta que se complete la molécula de glucógeno. Se sabe que aproximadamente una molécula de glucógeno cuenta con más de 120.000 monómeros de glucosas. A continuación, vamos a hablar sobre algunas glucogenopatías. En este video vamos a mostrarles un diagnóstico diferencial de las glucogenosis. Abajo pueden ver el link por si a algunos les interesaba en verlo posteriormente. Ese es el link del video que lo pueden encontrar en YouTube. Hola chicos, me presento. Yo soy María, he realizado el pasado examen MIR, que es el MIR 2019, así que ahora mismo pues soy R0 y espero que de pediatría. Voy a hacer el diagnóstico diferencial de las glucogenosis, que es un tema que es verdad que no es excesivamente rentable, pero sí que puede marcar la diferencia de cara a que lo pregunten en vuestro examen. Así que primero voy a empezar describiendo qué es el glucógeno. El glucógeno es una molécula ramificada, muy importante, de almacenamiento de glucosa en los animales, que se encuentra principalmente en el hígado y en el músculo. Para formar ese glucógeno se lleva a cabo un proceso que se llama glucogenogénesis, en el cual partimos de una molécula de glucosa que tenemos que fosforilar en la posición 6 para formar glucosa 6-fosfato. Esto lo hacen dos enzimas, una muscular que sería la exoquinasa y una hepática que sería la glucoquinasa. Después, mediante la fosfoglucomutasa, lo que hacemos es mover ese fosfato de la posición 6 a la posición 1 para formar glucosa 1-fosfato. Y añadimos un grupo uridilo mediante la enzima uridiltransferasa. Posteriormente hay una enzima que es la glucógeno-sintasa que lo que hace precisamente es unir moléculas de glucosa mediante enlaces alfa 1,4 y de esa forma se va formando la cadena principal del glucógeno que después a la que tenemos que añadir después las ramificaciones, que lo hace la enzima ramificante, que también se puede llamar 1,4,1,6 transglucosidasa, que lo que hace es precisamente añadir una cadena de glucógeno mediante enlace alfa 1,6 a la cadena principal. Para romper ese glucógeno, por ejemplo, en una situación de ayuno en la que queramos liberar glucosa a la sangre, pues hacemos la glucogenólisis, que es el proceso inverso. Hay una enzima que es la glucógeno-fosforilasa, que lo que hace es liberar glucosas 1-fosfatos de esa cadena de glucógeno principal y luego requerimos que haya una enzima desramificante que tiene dos funciones. Una primera función que es la glucotransferasa, que es transferir la ramificación a la cadena del glucógeno principal y una segunda función que es la función alfa 1,6 glucosidasa, que consiste básicamente en romper ese enlace alfa 1,6 para liberar glucosa 1-fosfato. Posteriormente, la fosfoglucomutasa lo que hace es mover el grupo fosfato de la posición 1 otra vez a la posición 6 para formar glucosa 6-fosfato y después la glucosa 6-fosfatasa, como su nombre indica, lo que hace es romper ese enlace y liberar el grupo fosfato para tener ya glucosa sin fosfato y permitir que esa glucosa salga fuera de la célula a la sangre, por ejemplo, en un periodo de ayuno para prevenir una hipoglucemia del ayuno. Es cierto que todo esto que hemos estado contando ocurre en el citoplasma, pero hay una enzima que es la alfa 1,4 glucosidasa lisosomal, que es una enzima del lisosoma, no del citoplasma, que lo que hace es degradar el glucógeno en el lisosoma. Las glucogenosis no son más que alteraciones hereditarias del metabolismo del glucógeno, es decir, en todos estos pasos que he estado diciendo, que alteran tanto la cantidad como la calidad del glucógeno según la glucogenosis y esto genera un depósito de glucógeno. Entonces tenemos muchísimas glucogenosis que se clasifican en glucogenosis hepáticas, glucogenosis musculares y glucogenosis sistémicas. Voy a empezar por la más frecuente, que es una glucogenosis hepática, que es la enfermedad de von Gierk, que se produce por un déficit de la glucosa 6-fosfatasa, que también se puede llamar translocasa. Acordaros que la glucosa 6-fosfatasa es esa enzima que lo que hace es que en la glucogenólisis libera el grupo fosfato de la glucosa para poder sacar la glucosa fuera de la célula. Con lo cual, ¿qué vamos a tener si no podemos sacar la glucosa fuera de la célula? Por ejemplo, en un periodo de ayuno, pues encontraremos hipoglucemias del ayuno. Además, también se encuentran por ese depósito de glucógeno, retraso del crecimiento y hepatomegalia. Y a nivel sanguíneo, un aumento de lactato, de colesterol y de ácido úrico. La siguiente glucogenosis hepática es la enfermedad de Cori, que se produce por un déficit de la alfa 1,6 glucosidasa, que es precisamente la enzima desramificante, que lo que hacía era romper el enlace alfa 1,6 para liberar glucosas 1-fosfato. Entonces, son pacientes que tienen talla corta y tienen importante afectación muscular y afectación cardíaca.
Y luego la enfermedad de Hers, que es por un déficit de la fosforilasa hepática, que es esta enzima de la glucogenólisis, que lo que hacía era liberar glucosas 1-fosfato a partir de la cadena principal del glucógeno. Son pacientes que van a tener una enfermedad benigna que por lo general mejora con la edad, con lo cual la más importante de las hepáticas es la enfermedad de von Gierk. Acordaros de lo de la hipoglucemia del ayuno. Pasamos a las musculares y empezamos por la enfermedad de McArdle, que es la más frecuente dentro de las musculares y se produce por un déficit de la fosforilasa muscular, que es la misma enzima que la enfermedad de Hers, solamente que en vez de hepática, muscular. Por ese motivo, la clínica principalmente va a ser muscular. Vamos a tener una intolerancia al ejercicio. Se van a desarrollar calambres y dolor con el ejercicio, además de una orina en color como vino post ejercicio, precisamente por la mioglobinuria que se produce secundaria a la rhabdomiólisis. Sanguíneamente vamos a encontrar pues un descenso del lactato con un aumento de CPK y un aumento del amoníaco. Y la otra enfermedad muscular es la enfermedad de Tauri, que se produce por un déficit de la fosfofructoquinasa, que es una enzima, en este caso, de la glucólisis que no hemos visto, ¿vale? Y van a tener una clínica parecida, una intolerancia al ejercicio, un desarrollo de dolor, rigidez con el ejercicio. Vamos a pasar a las sistémicas y empezamos por la enfermedad de POMP, que es un déficit de la alfa-glucosidasa lisosomal. Esta enzima, hemos dicho que era una enzima que se encargaba de degradar el glucógeno, es decir, hacer una glucogenólisis, pero no en el citoplasma, sino en el lisosoma. Por ese motivo, aquí se va a depositar glucógeno, pero no en el citoplasma, sino en el lisosoma, y produce una enfermedad sistémica con clínica principalmente muscular, que se va a encontrar pues, un aumento de la CPK en la sangre. Y luego está la enfermedad de Andersen, muy grave, que se produce por un déficit de la enzima ramificante. Acordaros que esta enzima ramificante lo que hacía era añadir una ramificación a la cadena principal del glucógeno formando enlaces alfa-1,6, que también la podríamos llamar enzima transglucosidasa. Entonces, bueno, el problema de esto es que se va a depositar glucógeno anormal, porque es un glucógeno que no está ramificado. Y vamos a encontrar una afectación hepática con desarrollo de cirrosis, vamos a tener una hepatosplenomegalia que va a acabar en cirrosis, con una afectación muscular muy importante y una cardiopatía importante. Son niños que van a fallecer en torno al segundo año de vida por cardiopatía y por insuficiencia hepática. Vamos a hacer una pregunta que quizá resume un poco lo que acabamos de ver. Tenemos un niño, bueno, un adolescente que tiene retraso de crecimiento, tiene síntomas de hipoglucemia, temblor, mareo, taquicardia antes de comer, es decir, tiene hipoglucemias del ayuno, además de hepatomegalia. Nos dicen que tiene una enfermedad por depósito y nos preguntan cuál es la más probable. Bien, la enfermedad de McArdle es una glucogenosis, como hemos visto, muscular, que va a tener clínica principalmente muscular, que no es el caso. La enfermedad de Andersen era una enfermedad sistémica, una glucogenosis sistémica, en la que los niños fallecieron al segundo año de vida principalmente por insuficiencia hepática y cardiopatía, con lo cual no nos cuadra ni con la clínica ni con la edad del paciente. Y la enfermedad de Wilson es una enfermedad hereditaria por depósito de cobre, en la que sí que es verdad que tenemos afectación hepática, pero no vamos a encontrar, por ejemplo, hipoglucemias del ayuno. Lo que es una glucogenosis de von Gierk, que es la tipo 1, la más frecuente, que es importante, se produce por un déficit de la glucosa 6-fosfatasa. Vamos a encontrar hipoglucemias del ayuno, hepatomegalia y retraso del crecimiento, y a nivel sanguíneo un aumento de lactato, de colesterol y de ácido úrico. Espero que os haya sido de utilidad este diagnóstico diferencial. Muchísima suerte para los... Ahora vamos a comenzar a hablar sobre la glucogenosis. Las glucogenosis son un conjunto de enfermedades metabólicas que son caracterizadas por un trastorno en el metabolismo del glucógeno. Como vemos aquí en la tabla, se expresa el tipo de glucogenosis, su nombre y la enzima defectuosa de cada enfermedad o síndrome. Como primera enfermedad, vamos a ver lo que es la enfermedad de von Gierk, que esta es una enfermedad metabólica rara hereditaria, incluida dentro de los errores innatos del metabolismo, que pertenece al grupo de la glucogenosis. La enfermedad puede manifestarse en los primeros meses de vida o bien en los casos menos graves hacia finales del primer año. Los recién nacidos pueden presentar hepatomegalia, que viene siendo un agrandamiento del hígado, distrés respiratorio, que es cuando se impide la llegada de suficiente oxígeno a los pulmones y a la sangre, lactoacidosis, que viene siendo la acumulación de ácido láctico en el torrente sanguíneo, y convulsiones hipoglucémicas. Esta enfermedad es causada por una deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfatasa del hígado, mucosa intestinal y riñón. Esta enzima
gluconeogénica presente en el hígado y en otros órganos que hidroliza el fosfato de la glucosa 6-fosfato, permitiendo así que atraviese las membranas plasmáticas y sea aportada a otros tejidos. También podemos decir que esta enzima cataliza la reacción final de los procesos de gluconeogénesis y glucogenólisis, siendo por lo tanto un factor clave en la regulación de la glicemia. La glicemia o glucemia es la presencia de azúcar en la sangre, especialmente cuando se excede lo normal. Bueno, toda esta acumulación es una acumulación anormal del glucógeno en diversos tejidos. Cuando el glucógeno no se descompone de manera apropiada, lleva a que se presente una hipoglucemia. ¿Y qué es la hipoglucemia? La hipoglucemia es la disminución de la cantidad de glucosa en sangre. Como siguiente estamos viendo unas biopsias o unas tomografías. En la primera imagen, la figura 2, estamos viendo una tomografía abdominal donde se evidencia una gran hepatomegalia, que es el hígado muy inflamado o muy engrandecido, por así decirlo, y la nefromegalia en la imagen del medio, que vemos ahí que las nefronas del riñón están grandes. Y en la tercera imagen estamos viendo una forma lateral y ahí se ven muy bien lo que es el hígado y el riñón, que están de una forma muy crecida. Como vemos en estas imágenes, esto viene siendo imágenes sacadas de un caso clínico de un niño de 4 años y 6 meses, donde estamos viendo que su estómago literalmente creció, o sea, está engrandecido, está inflamadísimo porque obviamente lo que es el riñón, los riñones y el hígado están inflamados. En la figura número 4 estamos viendo ya que se llevó una biopsia del hígado en donde se muestran que los hepatocitos están pálidos, están aumentados de volumen y, y están unos núcleos, como vemos aquí, todo esto viene siendo los hepatocitos ya de una forma muy engrandecida. La siguiente enfermedad, la enfermedad de Pompe, es un trastorno metabólico causado por una acumulación de glucógeno en tejidos múltiples, principalmente en el músculo, causando insuficiencia cardíaca, motora y respiratoria progresiva. Se puede presentar en bebés, niños o adultos. Es causada por la ausencia de maltasa ácida. La ausencia de la enzima lleva a la acumulación de glucógeno virtualmente en los tejidos. La razón de esta acumulación de glucógeno extralisosomal se desconoce. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Pompe son cardiomegalia masiva que llevan a la muerte en una edad temprana debido a una falla cardíaca. El tratamiento se realiza con perfusiones de alglucosidasa alfa, la forma recombinante de alfa-glucosidasa ácida. Dicho tratamiento puede tener reducción o avance en la enfermedad, incluso en niños con fenotipo clásico de evolución más rápida ha resultado eficaz, reduciendo la miocardiopatía hipertrófica. La siguiente enfermedad es la enfermedad de Cori o la enfermedad tipo 3. Esta enfermedad es un desorden metabólico autosómico recesivo, causado por la deficiencia de la enzima desramificante de glucógeno y asociado a una acumulación de glucógeno con cadenas anormalmente cortas. En la enfermedad de Cori, el glucógeno muscular y hepático es anormal en su estructura y está presente en grandes cantidades. Lo más destacable es que las ramificaciones de las moléculas son muy cortas y como ya lo mencioné, la causa de esta enfermedad es una deficiencia de la enzima desramificante que es la alfa-1 glucosidasa. Así, el glucógeno se acumula porque solamente las ramas externas pueden ser removidas por acción de la fosforilasa y solo una parte de la molécula de glucógeno
es accesible como depósito de glucosa. En esta enfermedad, los síntomas son temblores, sudoración, irritabilidad, apnea, coma, hipotonía, letargia, alteraciones nutricionales, dificultad respiratoria, bradicardia y muerte súbita. Este es un corte histológico donde se muestra una biopsia de tejido hepático. Aquí se muestran hepatocitos con membrana celular bien definidas, citoplasma amplio, claro, cargado de glucógeno y núcleos redondeados en forma de haba, que el haba es una célula vegetal, desplazados hacia la periferia en biopsia hepática. Y aquí se muestra que está teñida con hematoxilina y eosina. La enfermedad de Andersen es una de las afecciones más graves. Las víctimas rara vez sobreviven pasando la edad de 4 años debido a su disfunción hepática. Se caracteriza por el déficit de la enzima ramificante amilo. Provoca acumulación de polisacáridos con pocos puntos de ramificación. Se produce la muerte por insuficiencia cardíaca y hepática. Es una enfermedad hereditaria y degenerativa. Consume órganos como los riñones, hígados y páncreas. Consume los músculos de abajo hacia arriba. Posee glucógeno anormal, déficit en tráqueas respiratorias. Causa ataques de debilidad del músculo y un ritmo irregular del corazón. Los pacientes pueden experimentar episodios breves de debilidad localizada en una mano, el pie, mandíbula o los miembros, o pueden experimentar parálisis generalizada. Los episodios de debilidad ocurren a menudo durante el descanso, después del ejercicio, y pueden ocurrir durante la noche mientras se duerme o al despertar por las mañanas. Bueno, yo les voy a hablar sobre el síndrome de McCarlet. Es un trastorno muscular poco frecuente. Cuando ocurre esta enfermedad, las células de los músculos no pueden almacenar bien la energía. Se almacena como glucógeno. Las características de este síndrome es la tolerancia disminuida al ejercicio. Los músculos tienen un contenido anormalmente alto de glucógeno, de 2.5 a 4.1. Se libera un poco lacto a la sangre luego de hacer ejercicio. Los síntomas de este síndrome es sentirse rápidamente cansado durante la actividad física, debilidad después de comenzar a ejercitarse, pueden aliviarse después de varios minutos de ejercicio, recuperar el aliento y calambres musculares. Como podemos observar en la siguiente imagen, miramos la biopsia del músculo. Los hallazgos histológicos se caracterizan por presencia construida por glucógeno que se puede reconocer mediante la adhesión PAS3. La enfermedad de HERS es una mutación genética del cromosoma 14. Es una enfermedad hereditaria provocada por la falta de la degradación del glucógeno en el hígado debido a la deficiencia de la enzima fosforilasa hepática. Esta enzima es la que actúa en los extremos de las ramificaciones del glucógeno para poner un grupo fosfato a la glucosa y formar la glucosa 1-fosfato. Debido a este defecto enzimático, las vías metabólicas de los carbohidratos son bloqueadas y se acumula el exceso de glucógeno en el hígado. Cabe decir que la enzima fosforilasa hepática es la primera enzima que actúa en la glucogenólisis y es activada por la adrenalina, noradrenalina, cortisol y el glucagón. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad es la hepatomegalia, hiperlipidemias y episodios de hipoglucemia después del ayuno. En niños también se da el retraso de crecimiento y la distensión abdominal. Para diagnosticar esta enfermedad no es necesario hacer una biopsia, ya que al ser una mutación genética se pueden hacer pruebas
genéticas de sangre o saliva. Ahora les voy a hablar sobre la enfermedad de Taury. Es un trastorno metabólico debido a una deficiencia de la enzima que impide usar la glucosa, que transforma la energía. Las características, como el tipo B, con posibilidad de anemia hematopoítica. Los síntomas es hacer ejercicio, fatiga, calambres, realizar esfuerzos. Aquí en esta parte, mi equipo y yo les agregamos una tablita donde vienen bien especificadas las glucogenosis de tipo 1, tipo 2, tipo 3, etc. Vienen cada una con su sintomatología y su descripción para que les sea más fácil comprenderlas y estudiarlas. Aquí les vamos a presentar un video sobre un caso clínico de una niña que presenta enfermedad de von Gierk, que es una glucogenosis muy común. En la parte de abajo también les vamos a dejar el link para que ustedes mismos lo puedan checar. Hola, mi nombre es Lucía. Tengo 7 años y vivo en Santo Domingo, República Dominicana. Desde que tenía 2 años me veía diferente a otros niños. Mi barriguita estaba muy grande, tenía la cara muy redonda y mi estatura era baja para mi edad. Entonces, desde ese momento mi vida se ha desarrollado en un hospital. Me hicieron muchos estudios y encontraron que un parásito estaba viviendo dentro de mí. Y le dijeron a mis padres que por eso tenía mi barriguita tan grande. Pero como yo me sentía bien, comía, jugaba un poco y no tenía fiebre, los doctores pensaron que era algo más que un gusanito dentro de mí. Mi mamá me llevó donde el mejor doctor de todo Santo Domingo, el doctor Orlando Méndez, donde me realizaron pruebas de laboratorio y biopsia hepática. Y según los resultados de mis pruebas, me diagnosticaron con glucogenosis tipo 1 o también llamada enfermedad de von Gierk. La glucogenosis tipo 1 o enfermedad de von Gierk es una enfermedad hereditaria en la que existe una carencia de una enzima muy importante que se encarga de liberar glucosa a partir de glucógeno. Esta enzima se conoce como glucosa 6-fosfatasa. Esta enzima tiene un rol central en la glucogenólisis y gluconeogénesis. La gluconeogénesis ocurre únicamente en el hígado y es el proceso mediante el cual a partir de otros compuestos como lactato se produce glucosa. Es un proceso muy importante ya que le provee glucosa al cuerpo en momentos de ayuno. En el tercer mecanismo de rodeo de la gluconeogénesis participa la glucosa 6-fosfatasa. Esta enzima se encuentra unida a la membrana del retículo endoplásmico de los hepatocitos. Y cuando la glucosa 6-fosfato es transportada al retículo endoplásmico, es hidrolizada por la glucosa 6-fosfatasa y produce glucosa libre que será liberada a la sangre. Esta glucosa será convertida en acetil-CoA que entra al ciclo de Krebs y le da energía a nuestro cuerpo. En la glucogenólisis, que es el proceso mediante el cual a partir de glucógeno se obtiene glucosa, la glucosa 6-fosfatasa tiene la misma función. Hidroliza la glucosa 6-fosfato y produce glucosa libre. La carencia de esta enzima causa el depósito de glucógeno en los tejidos encargados del metabolismo de este, como son el hígado y el músculo. Si el hígado es el afectado, se produce hepatomegalia y alteraciones en la glucemia. Si el músculo está afectado, suele manifestarse con debilidad muscular y fatiga, entre otros. Los síntomas pueden aparecer desde el nacimiento o en el periodo de recién nacido y gradualmente van apareciendo otros, como vómitos frecuentes, somnolencia, poca actividad, anorexia y susceptibilidad a padecer de infecciones respiratorias y del intestino, además acidosis láctica. En estos casos es muy importante acudir a un hospital. El diagnóstico definitivo se lleva a cabo mediante la determinación de los niveles de la enzima glucosa 6-fosfato-fosfatasa. Nuestra paciente presentaba una hepatomegalia severa. Se ha descrito que esos niños suelen tener una cara similar a la de las muñecas, con mejillas redondeadas, extremidades delgadas, baja estatura y abdomen protuberante. Nuestro paciente presentaba todas estas características. Las pruebas de laboratorio evidenciaron hipoglucemia e hiperlipidemia, pruebas que nos orientaron al diagnóstico. El objetivo del tratamiento de esta enfermedad es evitar la hipoglucemia.
por lo que se recomienda comer frecuentemente alimentos con gran cantidad de carbohidratos. Puede recetar medicamentos para disminuir el ácido úrico en la sangre y el riesgo de gota. También para tratar otros hallazgos como los lípidos altos y enfermedad renal. Se les recomienda evitar las frutas y productos lácteos, ya que no pueden descomponer el azúcar de estos productos. El pronóstico de estos pacientes es reservado, aunque muchos pueden vivir hasta la edad adulta. Conforme crece el paciente, las complicaciones pueden ser más frecuentes, por lo que un adecuado seguimiento y control de estas complicaciones mejorará su calidad de vida. Muy bien, aquí finaliza nuestra exposición. Espero haya sido de su agrado y que esta información que obtuvimos, aquí les dejamos las fuentes, les pueda ser de utilidad a ustedes en su ámbito académico. Muchas gracias.